Uruguay, 13 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en la vida de un país a través de sus documentos oficiales. Es como hacerle una radiografía a la sociedad en un día cualquiera, ¿no? Exacto. Vamos a explorar tres grandes capas. Primero, el latido de la comunidad, o sea, desde cómo se organizan los vecinos hasta quienes deciden casarse. Vale. Segundo, el pulso económico. Veremos un movimiento empresarial muy llamativo en el sector de las farmacias y, bueno, vamos a cotillar en los presupuestos de algunas entidades clave. Interesante. Y por último, esa relación a veces un poco tensa entre la gente y el Estado. Expropiaciones, nombramientos y, sobre todo, un auténtico festival de multas de tráfico. Un clásico. Venga, vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más cercano, la vida de barrio. Me encuentro con convocatorias de todo tipo. Por ejemplo, el Centro Cultural y Recreativo Alma Gallega. Sí. Llama a sus socios a una asamblea a la calle Blandengues para aprobar las cuentas y elegir nuevas autoridades. Y pasa algo muy parecido con la Liga de Fomento de la Floresta o el Parque Mar Clubhouse. Es que lo fascinante aquí es cómo estos avisos que parecen tan formales, tan... Aburridos. Sí, un poco áridos, en realidad revelan la vitalidad de la sociedad civil. ¿No son organismos del gobierno? Son los propios vecinos organizándose. Exacto, son ciudadanos que se autogestionan, desde un centro que, busca preservar la identidad de los migrantes gallegos hasta una asociación que quiere mejorar su pueblo. ¿Es la democracia a pequeña escala? A escala minúscula, sí, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y fíjate en el formalismo, ¿eh? Orden del día, primera y segunda convocatoria. Es un mecanismo muy serio, muy estructurado para tomar decisiones. Muy serio, sí. Y de esa organización colectiva, los documentos nos llevan de repente a lo más personal, pero que por ley se tiene que hacer público. Los edictos matrimoniales. Ahí está. Hay un montón. Fátima Gatis y Yoyo Arméndez, ambos uruguayos, anuncian su boda. Pero también vemos historias que pintan una sociedad más global. A ver. Pues mira, Richard Castillo, uruguayo de 48 años, con Liudmila Legay, española de 31. Ah, mira. Y hay un anuncio que me parece especialmente significativo. La boda entre Valentina de Carlini Di Polito y María Agustina Iturria da Silva, ambas de 34 años. Y fíjate qué curioso, un documento que muchos podrían considerar arcaico, casi del siglo XIX, Totalmente. se convierte en un testigo de primera línea del progreso social. La misma herramienta legal que hace un siglo registraba matrimonios a lo mejor concertados. Claro. Hoy da fe de la igualdad de derechos sin hacer ninguna distinción. Es una contradicción fascinante. Aunque, a ver, seamos sinceros. ¿Alguien sigue leyendo esto para oponerse a una boda? Me suena a puro trámite burocrático. Ya. Es que ha perdido su función original, ¿no? ¿Quién se va a presentar en el registro a decir «yo me opongo», como en las películas? Puede que esa función de oposición ciudadana esté en desuso, sí, pero la de publicidad y seguridad jurídica sigue siendo vital. Ah, vale. Crea un registro público, oficial e inalterable. Es el Estado diciendo, atención, estas dos personas van a cambiar su estado civil y damos fe de ello. Es un pilar, entiendo. Y en esa misma línea de lo personal hecho público, pero con un cariz mucho más delicado, está un edicto del Poder Judicial en Cerro Largo. Designa una curadora para una persona declarada incapaz, un tal Ricardo Jordan Porto. Espera, ¿qué es exactamente una curadora? Básicamente es una persona que designa un juez para cuidar del patrimonio y a veces de la persona misma. Ya. De alguien que no puede valerse por sí mismo. Es el Estado activando un mecanismo de protección para los más vulnerables. ¡Qué fuerte! Sí. Es un proceso que es íntimo y doloroso, pero que necesita de esta publicidad para que sea legalmente válido y transparente, para que todo el mundo sepa quién es responsable de esa persona. Vale, entiendo. Y mientras seguía leyendo, hubo algo que me saltó a la vista. Sí. El principio parecía una serie de anuncios sin más, sobre ventas de comercios. Pero de repente vi un patrón. Quintela LTDA vende su farmacia. Comprador, Farmisas. Ah, claro. Cranwell S.A. vende su farmacia. Comprador, Farmisas. Brocas S.A. vende su farmacia. El mismo comprador una y otra vez. El mismo. Estamos hablando de al menos 10 farmacias, todas con nombres como Farmaglobal 12 o Farmaglobal 9, y todas vendidas a la misma empresa. ¿Qué está pasando aquí? Esto es un movimiento de manual. Es consolidación de mercado a gran escala. O sea, uno grande comiéndose a los pequeños. Exacto.
No son ventas aisladas, es la absorción de toda una red de farmacias por un único jugador. Pero la pregunta del millón es, ¿qué significa esto para la gente de la calle? Claro. ¿Veremos una mejora en el servicio y precios más bajos por la eficiencia de una gran cadena? ¿O todo lo contrario? Menos competencia, el fin de la farmacia de barrio de toda la vida. Y a la larga, precios más altos. Estos anuncios son la primera ficha de dominó en un cambio que podría afectar al bolsillo y la salud de miles de personas en Montevideo y Canelones. Y todos estos anuncios mencionan una tal Ley 2904. ¿Qué pinta esa ley en todo esto? Es una ley de protección. Imagina que una de esas farmacias que se vende le debe dinero a un proveedor de medicamentos. Vale. Pues la ley obliga a publicar la venta y le da 30 días a ese proveedor, al acreedor, para que se presente y reclame su dinero. Ah, entiendo. Es una forma de evitar que una empresa se venda y deje un montón de deudas colgadas, ¿sabes? Una garantía para los que hacían negocios con ellas. Eso es. Vale, entendido. O sea, un gigante se come a un montón de farmacias pequeñas, pero con reglas para que nadie se quede sin cobrar. Y en contraste con esto, de repente aparecen varias empresas nuevas. Mansiel S.A., Brelsen S.A., Camtel S.A. Sí, y lo que me parece alucinante es que su objeto social, es decir, a lo que se van a dedicar, es prácticamente idéntico. Una lista interminable de actividades. Interminable. Va desde alimentación y automotriz hasta obras de ingeniería, minería y valores mobiliarios. Quieren hacerlo todo. Sí, esa es una práctica muy habitual, una estrategia legal. En lugar de crear una empresa para un fin concreto... Se redacta un objeto social lo más amplio posible. Exacto. O sea que es como crear una empresa navaja suiza. Hoy vendo tornillos, mañana lanzo un satélite y pasado monto una cadena de churrerías. Y todo sin cambiar un solo papel. Esa es la idea. Es el sueño de cualquier emprendedor indeciso. Claro. Son, en esencia, vehículos de inversión. Sociedades que se dejan listas para usar para aprovechar cualquier oportunidad de negocio que surja sin el proceso lento y costoso de modificar los estatutos. Vale. Entonces, tenemos a la gente en sus barrios y a las empresas moviendo fichas. Pero falta el tercer jugador, el que pone las reglas. El Estado. Estos documentos también nos dejan ver la sala de máquinas de la economía del país. Por ejemplo, el presupuesto del Banco Central del Uruguay para 2025. Al final, estos presupuestos son como la vista de la compra de un país. Me gusta esa analogía. El Banco Central apunta en su lista: comprar estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación a raya. Y para eso estima que el dólar estará a 42,87 pesos. ¿Y se gasta el dinero? Claro, planea invertir más de 174 millones de pesos, sobre todo en tecnología. ¿Y el banco hipotecario? Pues ese apunta en su lista: comprar más acceso a la vivienda para la gente. Su meta es dar préstamos por más de 950 millones de unidades indexadas. O sea que ver estos números nos permite cotillar en su lista de la compra y saber cuáles son sus prioridades. Exactamente. Has mencionado unidades indexadas o UI. Y luego veremos las multas en unidades reajustables, las UR. Sí. Para quien no lo sepa, ¿qué demonios son? Porque suena chino, ¿eh? Sí, suena complicadísimo, pero en realidad no lo es tanto. Ambas son unidades de cuenta que crea el Estado. Unidades de cuenta. Sí, para que el dinero no pierda valor con el tiempo por la inflación. La UI se ajusta cada día con el IPC. Por eso se usa para préstamos largos, como las hipotecas. Ah, claro. Así, el banco se asegura de que el dinero que le devuelves dentro de 20 años valga lo mismo que el que te prestó. ¿Y la UR? La UR, en cambio, se ajusta por un índice de salarios y se usa más para alquileres o, como veremos, para las multas. Vale, dos formas de proteger el valor del dinero. Clarísimo. Eso es. Entonces tenemos a los ciudadanos, a las empresas y al Estado manejando el dinero. Pero a veces la relación es mucho más directa e impositiva. Cuando el Estado llama a tu puerta. Y te dice: esto ya no es tuyo. Me refiero, claro, a las expropiaciones. Aquí se manifiesta una de las potestades más fuertes del Estado, la capacidad de tomar propiedad privada por una causa de utilidad pública. Pero no te lo pueden quitar sin más, ¿no? No. La clave constitucional, y esto es muy importante, es que debe ir acompañada de una justa y previa compensación económica. Estos edictos que vemos son la formalización de ese proceso. Y vemos dos casos muy distintos. Por un lado, la Administración de Obras Sanitarias del Estado, la OSE, expropia un trocito de terreno de 120 metros cuadrados en Rocha.
¿Para qué? Para hacer una perforación de agua. Lo tasan en 55 unidades reajustables, que es muy poco dinero. Vale. Y por otro, la Intendencia de Montevideo expropia un inmueble entero por renovación urbana, valorado en más de 1 millón de unidades indexadas. Claro. Un caso es casi una minucia por una necesidad básica como el agua y el otro es una operación urbanística a gran escala. Exacto. Y muestran perfectamente esa tensión inherente entre los derechos de un individuo y las necesidades de la colectividad. Es una pregunta difícil. ¿Es más importante tu trozo de tierra o que todo el pueblo tenga agua potable? No hay una respuesta fácil, ¿no? Pero la ley establece el mecanismo para resolverlo, aunque sea a la fuerza. Y de esa intervención tan drástica llegamos al meollo del asunto, a la interacción más frecuente y, bueno, la que seguro que más nos fastidia a todos. Las multas de tráfico. Es que es una pasada. Hay páginas y páginas. Un auténtico listado de matrículas una detrás de otra de los gobiernos de Maldonado y Montevideo. Es que es un sistema de control y fiscalización masivo y en gran parte automatizado. Sí, se nota. Cada notificación incluye la matrícula, el día, la hora y el lugar exacto. Y el conjunto de todos esos datos es una radiografía brutal del comportamiento de los conductores. Claro. La avalancha de multas en zonas turísticas como Punta del Este o La Barra en enero te dibuja un retrato robot del tráfico en pleno verano. Totalmente. Y las infracciones son las de siempre. Conducir manipulando el teléfono celular, 3 unidades reajustables. No respetar las señales luminosas. Vamos, saltarse un semáforo, 6 UR. Reina de todas, el exceso de velocidad. Aquí hay categorías. Pasarte hasta en 20 km por hora son 5 URs, pero si vas entre 31 y el doble de lo permitido, la multa sube a 12 UR. Y aquí volvemos a las famosas unidades reajustables. 12 UR no es una cantidad fija en pesos, que se queda vieja en 2 años. Claro, se va actualizando. Se ajusta con los salarios. A día de hoy, 12 UR son unos 20.000 pesos uruguayos, que son casi 500 euros. Uf, duele. Pero el año que viene, esa cantidad en pesos subirá. Es el Estado asegurándose de que la sanción duela lo mismo en el bolsillo hoy que dentro de un año. Es una forma de mantener el poder disuasorio de la multa, para que la inflación no acabe convirtiéndolas en una propina. Justo. Pero esta relación con el Estado no es solo de castigo, como las multas, o de intervención, como las expropiaciones. También es el motor que hace funcionar los servicios. Claro, para que haya médicos en un hospital o se puedan hacer análisis, hay un ejército de gente trabajando dentro. Y estos papeles también nos dejan echar un vistazo a esa maquinaria interna. Totalmente. Nos hemos encontrado con decenas de resoluciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ASE. El día a día de la gestión. Sí, de la sanidad pública. Se nombra una jefa de farmacia en la ciudad de Florida, se revoca el nombramiento de un adjunto a la dirección en el Hospital de Carmelo, se nombra a otra persona en su lugar. Es el engranaje. Parecen detalles sin importancia, pero supongo que es la base de todo. Es que es un ejemplo perfecto de transparencia administrativa, o al menos del intento de serlo. Cada decisión sobre quién ocupa un cargo público, por pequeño que parezca, queda registrada y es accesible para cualquiera. Y esto va más allá de los nombramientos, ¿no? Sí. Vemos la adjudicación de una licitación pública para el Hospital de Young, más de 7,4 millones de pesos para reactivos de laboratorio. Y se publica todo. Todo. Qué empresas han ganado, qué lote se lleva cada una y hasta el desglose de los precios unitarios de cada prueba, desde un análisis de glucosa a 2,5 pesos hasta un marcador tumoral por 410. O sea que cualquiera puede entrar y comprobar a quién se le está comprando y a qué precio. Permite un escrutinio público sobre cómo se gasta el dinero de todos. Ese es el objetivo. Cada una de esas líneas, cada multa, cada nombramiento, es el final de un proceso que empieza con una cámara de tráfico o una necesidad en un hospital y termina publicado. Y afectando directamente a la vida o al bolsillo de la gente. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿qué nos dice todo esto? Pues Hemos visto a vecinos votando en una asamblea, a parejas anunciando su boda, una empresa comprando 10 farmacias de golpe, presupuestos millonarios. y a un conductor multado por ir demasiado rápido en la playa. Todo en los papeles oficiales de un solo día. Pues nos demuestra que el funcionamiento de una sociedad es una maquinaria complejísima. Es una red de actos privados y públicos, de decisiones económicas y regulaciones estatales que se entrelazan sin parar. Es como un corte transversal. Sí, un corte transversal de ese organismo vivo,
Capturan en el mismo lugar los grandes movimientos estratégicos del Banco Central para controlar la economía. Y la multa a un conductor por no llevar puesto el cinturón de seguridad en la barra. Exacto. Esto nos lleva a una reflexión final, creo. En un mundo digital, donde la información es instantánea, donde todo va por Twitter y a menudo es efímera, Sí. ¿qué valor tiene seguir registrando públicamente, en un formato tan solemne y a veces tan arcaico, desde un futuro matrimonio hasta la venta de un kiosco o una multa por exceso de velocidad? Es una buena pregunta. ¿Es una simple reliquia burocrática o es en realidad un pilar fundamental para la transparencia, la seguridad jurídica y, en definitiva, la memoria colectiva de una sociedad?